Les quería pedir el favor especialmente a ustedes cuatro que sé que ya tienen pues al día la primera evidencia y que son pues mínimas las observaciones que se hicieron, que la puedan, que por favor la puedan cargar a Sayuna. No sé si han tenido alguna dificultad con el cargue de esa primera Profe, evidencia. yo- Sí, adelante. a mí no me estaba abriendo. Yo no he podido subir unas evidencias no sé por qué la plataforma no me abre. A mí también, yo intenté el lunes y complicadito. Bueno, hoy sí me abrió, pero la señal está ahí, temblando. Bueno, Eso se muchachos, queda carga. ¿alguien más ha tenido dificultad? Profe, yo trataré de montar las evidencias mañana, la suya y otras que tengo pendientes. Eso, muchachos, es bastante importante eso, teniendo en cuenta que pues conforme vayamos avanzando y terminando la competencia, pues qué mejor que ustedes puedan tener ya la retroalimentación. Pues en este caso ya la retroalimentación se hizo, es decir que solamente se va a hacer pues la calificación. Ya pues el desempeño de cada uno de ustedes fue bueno con respecto a esta evidencia, entonces pues se puede generar digamos, la actualización de la nota asociada al resultado de aprendizaje en Sofía, entonces no vamos a tener inconveniente, pero sí es importante que lo pues podamos dejar listo en Sayuna. Eso pues como primera medida, como para que vayamos dejando, ok, pues cosas relacionadas con las evidencias. Como estaba comentando Estefaní, avanzamos en elementos asociados a la segunda evidencia. Me gustaría que Estefaní o alguno de los compañeros que estuvo nos pudiese comentar qué logramos avanzar, qué logramos comprender que tiene relación con la segunda evidencia para que a partir de allí pues desarrollemos nuestra sesión de hoy. ¿Quién le gustaría comentarnos? Bueno, profe, lo que se vio en la clase pasada fue básicamente hablar sobre el proyecto que se tiene, del cual estamos trabajando, de la pregunta principal, de unos objetivos. El objetivo general tiene unas especificaciones, así como los objetivos específicos, cómo deben comenzar, básicamente sobre eso. Y lo otro, profe, es que también usted quedó de compartirnos esa información para nosotros, pues tenerlo como guía a la hora de desarrollar esa evidencia. Ok, Oscar, muy bien. Pero la información yo la subí al Drive, ¿lograron acceder a ella? No, es más, yo ahorita estaba revisando, profe, y no. Bueno, en un momento vamos a revisar también eso. Verónica, y con respecto a esas recomendaciones relacionadas con la pregunta de investigación, el título, los objetivos que nos puede comentar. Que el título no debe sobrepasar las 18 palabras. Muy bien. ¿Qué otro elemento que tenga que ver con
con esos elementos que nos permiten estructurar pues las partes del proyecto. Por un lado, pues sí, el título no debe estar entre 15, 18 palabras, puede ser incluso menos, pues depende la característica del título, pero hay que tener en cuenta que como el título se desprende Sí, de... profe, que no se debe sobrepasar ese número de palabras. Sí, sí, incluso si, pues como lo estaba nombrando, si son menos de 16, si son 10, lo que hay que tener en cuenta es que en lo posible pues nos oriente sobre lo que el proyecto quiere realizar, ¿cierto? No dejar de incluir esos elementos centrales que para el caso de ustedes pues abordan, por ejemplo, el turismo rural comunitario, las rutas, el municipio de Mistrato. Desde que estén esos elementos centrales en el título, pues ya lo que vamos a verificar es que sí, que no se extienda a un título que ya se convierta en un párrafo, unas 3, 4 líneas, pues porque ya estaría asociado a una justificación o a otro elemento dentro del proyecto. ¿Qué más vimos con respecto a los objetivos que podemos nombrar o qué diferencias hay entre objetivo general y específicos? ¿Qué diferencias podemos nombrar con respecto a objetivos generales y específicos? Profe, pues el objetivo general es como lo que se relaciona con el título, como lo central, como lo que a lo que nos vamos a enfocar. Y ya los específicos son datos adicionales que vamos a tomar, o otros datos que se van a complementar para el estudio, digámoslo así, de un estudio X. Muy bien, hay que también tener en cuenta y como muy bien lo dice Stephanie, pues el objetivo general se desprende, podemos decir, de la pregunta de investigación del mismo título, pero hay que tener en cuenta adicionalmente que los objetivos específicos deben estar directamente relacionados con el objetivo general, sino deben incluso desarrollarlo o de manera expresa, pues denotar que lo que se está planteando allí va a permitir el logro del objetivo general. ¿Sí? ¿Qué otro elemento logramos desarrollar, muchachos? ¿Quién recuerda? Profe, que esos objetivos específicos es cómo vamos a desarrollar como tal el proyecto. Me explico, por ejemplo, cuando uno dice caracterizar, identificar o reconocer o proponer, hacen parte de esos objetivos específicos. Muy bien, sí, sí, sí. O sea, los específicos no dan respuesta inmediata al problema. Pues eso fue lo que más o menos usted nos explicó. Sí, así es. Está muy bien. Hay que tener en cuenta también que los objetivos debemos evitar confundirlos con actividades, ¿sí? De tal manera que, y vamos a volver a reiterar unos ejemplos para que estemos seguros de a qué hace referencia un objetivo específico. No podemos establecer de pronto como un objetivo específico el desarrollo de una encuesta, el desarrollo de una entrevista, el desarrollo o la implementación de una ruta, porque pues esas son actividades ya relacionadas es con de pronto el ejercicio como tal del proyecto, ¿sí? La puesta en escena, que van a estar muy relacionadas sí con el objetivo,
pero que no podemos plantearlos directamente como objetivos porque pues nos van a estar pues de alguna manera desenfocando lo que buscamos con el objetivo general. ¿Listo? ¿Algún aporte más, algún comentario más que nos vuelva a llevar a lo que logramos avanzar en la última sesión? No. No. Listo. Vamos a conocer o a volver a conocer porque pues ya lo habíamos visto, pero es importante que lo sigamos reconociendo el insumo sobre el cual vamos a trabajar, ¿cierto? Particularmente Elizabeth en la sesión presencial hacía una observación que me parece pues, que es importante para continuar con el desarrollo y es que el trabajo de la escritura en Excel pues tiende muchas veces a dificultarse si uno no está acostumbrado, ¿sí? El escribir aquí en Excel, pues muchas veces es complejo, entonces, pues ella proponía que si esto mismo que está en, en esta hoja de Excel, en esta insumo, lo pueden trabajar en Word, ¿cierto? Como para facilidad del desarrollo. Entonces, para que lo tengan pues presente, eh, los que lleguen a requerir el trabajo de esta herramienta en Word, también pues puede ser una opción, ¿cierto? Lo que debemos tener en cuenta es pues que cada uno de los elementos pues esté incluido, esté relacionado, ¿cierto? Todos habíamos tenido la posibilidad de ver esta herramienta, ¿cierto, muchachos? Uy, se escucha feo. Sí, señor. Sí. Andrea, Stephanie, Verónica, Perdón, ¿cuál? la que estamos presentando acá, la del Excel. Ah, el Excel en general. Sí, 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 como tal, profe, que estamos Ah, trabajando. sí, 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 claro. pero todos ya lo habíamos visto, ya lo conocíamos, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, pues lo que vamos aquí a comenzar a hacer es a reconocer punto por punto qué es lo que estamos haciendo, a qué hace referencia el título del proyecto, a qué hace referencia pues el resumen de esa propuesta, las palabras claves, la justificación, que aquí pues se repite la justificación, pues solamente vamos a dejar una de ellas, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. Los antecedentes o estado actual de la temática, eso lo vamos a reconocer, el problema identificado, la pregunta de investigación, ¿sí? La población o conjunto de elementos objeto de investigación, objetivo general, específicos. Aquí pueden ser, para que lo tengan en cuenta, pueden ser 2 o pueden ser 3. Y a cada uno de estos objetivos, pues les vamos a relacionar una actividad o 2 actividades, ¿sí? Según pues el alcance que ustedes establezcan para su proyecto. ¿Alguno de ustedes ya ha avanzado en el diligenciamiento de este insumo?
No. Profe, yo lo he venido trabajando, pero no tengo ese archivo. Yo lo estoy haciendo en Word normal. No tiene ese archivo, pero me parece. Porque yo le había dicho que si nos compartía eso para irle trabajando ahí, pero entonces Pero espero porque me preocupa que me diga que no tenemos la información. A ver. Entonces vamos a hacer un paréntesis aquí para verificar. Bueno, acá está la sesión, la que estamos pues desarrollando en las sesiones formativas. En el Drive ya está montada, ¿sí? Para que lo tengan presente. La evidencia. profe, perdón. Sí. Yo tengo aquí abierto el Drive y no me aparece sino la del 16 de septiembre, la compartida el 16 de septiembre. O sea, como si estas no estuvieran compartidas. Correcto, profe, no tengo nada más en el Drive. Yo no me aparece nada más en el Drive. ¿Puedes compartir un momento el Drive? Porque me preocupa que no. Profe, díganme cómo lo Compartir pantalla. comparto. Compartir la pantalla. Espéreme un momento, voy a dejar de compartir y ya. Listo, ya puedes compartir. ¿Ya lo ve, profe? Eso es lo que aparece ahí, profe. ¿Sí lo ve? Sí, Oscar, puedes ingresar a la carpeta. Ahí, tecnólogo en guianza. ¿Eso es lo único que le aparece? Sí, profe, eso es lo único. ¿Y a todos les aparece así? Porque ahí sí me dejo preocupado. Es que incluso con el otro profe también le dije que me compartieran la información y él quedó a enviarnos un taller hoy y no aparece nada en el Drive. Y yo le he cacharreado mucho a eso por si de pronto hay una carpeta escondida o algo. No, pero espérenme un momento. Verificamos una cosa. Para de una vez solucionar. Por ejemplo, aquí me aparece lo que usted ha compartido, que es, vea, mapa mental, matriz de Bester. Aquí está lo que ha compartido usted, profe. Pero mírenle la fecha.
Em, ¿puedes ir ahí a compartido conmigo? Y en tecnólogo, a la carpeta nuevamente. Tecnólogo en guianza. Ah, mira que allí sí aparece en sesiones formativas. Allí están todas pues las sesiones y esta es la última, la de planteamiento del problema. ¿Sí? Profe. Entonces, pues la idea es que, si quieres, volvamos a presentar la ruta, Oscar, porque puede que algunos de los compañeros, puedes volver a presentar la ruta de ingreso, Oscar, para que miremos que se debe es ingresar compartido conmigo. Ya mismo lo voy a hacer, profe. Entonces Bueno, ahí van a... entonces se entra al Drive en la sección donde dice compartidos conmigo Exactamente, sí. y entra a tecnólogo en guianza turística. Tecnólogo en guianza turística. Bueno, paremos un momentico allí. Oscar, pues en la evidencia 1, pues ya sabemos que incluso ingresa ahí a la evidencia 1. La evidencia 1, pues que la mayoría de ustedes ya la tienen al día y pues es la apertura de cada carpeta que está con su nombre y donde ustedes subieron el mapa mental, ¿cierto? Entonces, pues casi todos los que están aquí presentes, pues tienen eso al día, ¿listo? Entonces volvamos por favor a la otra carpeta, Oscar. Ahí ya viene la evidencia 2. Ahí ya está el formato, pues el que estamos trabajando ahora. La idea es que puedan descargar ese formato y de la misma manera que se hizo para la evidencia 1, ahorita van a aparecer carpetas con sus nombres y pues allí puedan subir los avances, las diferentes versiones del documento, de tal manera que pues ya lo podamos pulir directamente allí para ya dejarlo en la última versión para subirlo a Sayuna, ¿sí? Entonces esa sería la carpeta de la evidencia 2. A este formato, con la información que ya tenemos, obvio. Sí, este formato, pues como lo estaba comentando ahorita Oscar y que fue una anotación que hizo Elizabeth en la sesión presencial, a muchos se les facilita trabajar en Word, ¿sí? Entonces también es válido que
así como incluso usted lo viene trabajando, si lo viene trabajando en Word, se le facilita más, siempre y cuando pues esté incluida cada uno de estos puntos, pues también va a ser válido para, como evidencia pues de esta parte de la propuesta de investigación, ¿listo? Y si no, pues es hacerlo en Word y copiar y pegar al Excel, ya cuando se tenga, pues, digamos, cada uno de los elementos. Ah, perfecto, profe, no, muy bien. Y entonces volvamos, porfa, a la carpeta Tecnólogo en Guianza. Y vamos a las sesiones formativas. Entonces aquí encuentran pues todas las sesiones que hemos venido trabajando. Allí están los insumos, está también un documento con el resumen de la sesión, y en ese resumen está el enlace para el enlace a la grabación en YouTube, ¿sí? Para quienes pues deseen retomar algún tema, de pronto tengan aún alguna duda, seguro pueden encontrar la respuesta allí, ¿cierto? Entonces, allí pues muchas veces se facilita ver el resumen, ver pues como ese resumen ejecutivo. Dejémoslo un momentico, Oscar, para que miremos un poco pues cómo se está presentando ese resumen, y pues es como la posibilidad de ponerse al día ante de pronto las dificultades que tienen algunos de estar en la sesión sincrónica como tal. Entonces, pues está lo que se desarrolló, el enlace a la grabación, el resultado de aprendizaje asociado, y pues un resumen de lo que informamos, de lo que se hizo. Entonces, para que pues cada uno pueda estar allí también con estos elementos, ¿sí? Eso es un poco lo que contiene cada una de las carpetas que está en las sesiones formativas. Oscar, gracias. Pues esa es como la idea de que se pueda dinamizar el, la carpeta Drive, y podamos pues acumular allí todas las evidencias, o por lo menos las versiones previas a las entregas en Sayuna, ¿sí? Eso es, muchachos. Listo. Ah, bueno, y finalmente ese archivo PDF que está por fuera, ¿quieres puedes abrirlo un momentico, Oscar, porfa? Esto pues lo que quise compartir allí es la ruta de entrega de las evidencias. Cuando les aparece en Sayuna, la fase 2 planeación, la actividad 5 de ese proyecto, y allí les aparece la guía de aprendizaje 5, donde está mapa mental y propuesta de investigación. Es allí a donde deben subir pues las evidencias. Ahí está como el paso a paso para que si tienen alguna duda en la plataforma, pues la puedan resolver allí con este insumo. Listo, Oscar, muchas gracias. Eso es un poco Con mucho gusto, profe. Muchas gracias a usted. Gracias, profe. Listo, muchachos. Entonces, pues vamos a continuar con el abordaje de los elementos relacionados con la propuesta de investigación. Quisiera, bueno, volver a compartir el insumo para que sigamos pues familiarizándonos, y quisiera pues obtener inquietudes, comentarios que ustedes tengan con respecto
alguno de los elementos que se presentan acá. No sé, realmente estoy confundido porque siento que el problema identificado es lo mismo que la pregunta de investigación. ¿Puede alguien tener ese comentario? O aquí en los objetivos específicos, ¿cómo así que hay que asociarle una actividad? Quisiera saber si alguno tiene esas preguntas puntuales para poderlas desarrollar y hacer énfasis ahora con la explicación de los diferentes elementos. De pronto, ¿alguno tiene alguna pregunta específica? No, yo no. ¿No? Listo, entonces vamos a estar transitando entre... Profe, Sí, adelante, Oscar. o sea, no es lo mismo, no es lo mismo el título al objetivo. Y O no, sea, no. de pronto los que no fueron, sí podrán tener esa inquietud, O sea, pero acuérdese que nosotros profundizamos en ese tema precisamente en clase, que fue un debate también. sí, así es. La idea es que volvamos pues a retomar estos elementos y vamos a explicarlos nuevamente y vamos a ver la diferencia entre título y objetivo. ¿Cuál sería como esa diferencia puntual entre el título y el objetivo, Oscar? Pues pensando en que tienen realmente los mismos elementos, solo cambia algo muy puntual. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del mío, que de pronto para los que no lo tienen. El nombre, el título del mío es Impacto del turismo rural comunitario sobre la conservación de ecosistemas naturales en la vereda La Villada del municipio de Mistrato durante el año 2024. Y el objetivo general es analizar el impacto del turismo rural comunitario sobre la conservación de ecosistemas naturales en la vereda La Villada en el municipio de Mistrato durante el año 2024. Ahí lo que cambia es el término analizar. Claro, el verbo exactamente, sí. Es el que pues determina que es un objetivo. El hecho de que inicie en infinitivo, con verbo en infinitivo, pues ya es una característica de ese objetivo. Una pregunta, Oscar, usted dice que habla de su proyecto, pero ¿lo está trabajando con Verónica? Sí, profe. Ah, bueno, para que, pues, digamos, asumamos esa que, eh, como ese trabajo ya grupal, para que pues los compañeros que pronto han dejado de asistir a las sesiones sepan que se dio la opción de que esta evidencia, para quienes lo consideren, pues la pueden trabajar en las parejas que han venido trabajando o ya pues de manera individual, quien lo considere, ¿listo? Profe, de hecho, el jueves pasado que terminamos la clase con la profesora Jenny, nos quedamos hablando un momentico acerca de este tema con Jimmy, Camila y el resto de los muchachos que estaban ahí. Y estaba haciéndoles como esto mismo que estamos retroalimentando en este momento aquí con usted. ¿Sí? Y No sé que si ellos que ya llegaron a están alguna conectados ahí conclusión. tengan una inquietud de más que todas, pues, porque todas no les expliqué exactamente como usted, pero hice algo Pero seguro como sí, para sí. sacarles esa inquietud que ellos tenían. Ellos están acá, ¿cierto? Sí, profe, es que nosotros obviamente pues tuvimos unas dificultades y no pudimos asistir. Entonces estábamos con el compañero Oscar
preguntándole a ver si dentro del insumo, en qué parte podíamos revisar lo que habíamos llenado nosotros para, o sea, porque no nos acordábamos bien cuál fue el problema y lo que nosotros planteamos para poder iniciar con todo, pues con toda la organización del proyecto. ¿Dónde podemos revisar eso? ¿O usted nos lo envía, profe? Sí, pues eso fue el diligenciamiento que de manera individual se hizo del formulario. Ya en un momento lo voy a identificar aquí para que ustedes sepan exactamente cuáles son los temas que identificaron. Y pues alguno de esos, en lo posible, vayan a trabajarlo, ¿cierto? Una Sí, pregunta, profe, sí, ¿van a trabajar ustedes dos? sí, señor, Camila y Jimmy. Ok. Listo, entonces, mientras avanzo aquí con la identificación, pues no sé si tengan alguna pregunta eh, puntual, pues de pronto, para continuar con la socialización pues, de los componentes, eh, me gustaría saber si tienen alguna pregunta puntual, ya sea que eh, me la digan aquí al chat de esta sala o me la escriban para que pues puedan ponerse al día desde ahora, desde lo más pronto posible. No, profe, pues nosotros hemos estado ya revisando los formatos y pues lo necesitamos como saber qué fue lo que planteamos para pues obviamente desarrollar todo el proyecto. Entonces estamos es como en eso, pero pues ya con el compañero Oscar también hace 8 días pues como que estuvimos revisando algunos de los formatos que teníamos que llenar y cómo teníamos que hacerlo. Ok. ¿Y la evidencia uno cómo va? Profe, la evidencia uno ya la estamos trabajando también. Esa es individual, ¿no? Sí, señor. Sí, Usted esa nos sí es había- individual. en la clase que nosotros sí estuvimos, en esa clase usted nos había dividido los temas, ¿cierto? Sí, ¿y sobre qué temas están trabajando la evidencia uno? De pro- El análisis del contexto de cuál sí, contexto están. era el contexto de la dificultad que teníamos sobre personal calificado para el tema de guianza turística en la zona. Ok, ¿y en qué zona específica? Acá en Belén de Umbría, profe. Mm, Pues ese podría hacerse el problema de investigación, ¿no? Sí, señor, ese lo había planteado Camila y yo había planteado el tema histórico ya ahí lo acabé de ver, ya me acordé. Y Camila había planteado el tema del que le acabé de mencionar. Ok. ¿Y cuál había planteado Camila? ¿Está por allí para escucharla? No, profe, ya no está acá. No Yo está. en la clase, sí. Ok. Listo, pues esa es la idea, que si ya lo tienen, ya lo retomaron, ya tienen aquí la información, pues fresca, pues que puedan partir de allí para continuar tanto armando la evidencia uno, el análisis del contexto. La invitación es a que puedan identificar dentro de las grabaciones donde explicamos pues cuáles son como esas recomendaciones para la construcción del mapa mental, que tenga pues los elementos asociados al uso de imágenes, a la distribución pues correcta de la información en el mapa y pues que sea algo que se pueda entender digamos a simple vista para comprender el contexto, en este caso pues de Belén de Umbría.
porque pues hay que tener en cuenta que particularmente son ustedes dos los únicos que están trabajando en Belén, entonces, pues, o sobre Belén mejor. Entonces, en este sentido, pues podemos hacer una comparación en el contexto o en el enfoque tecnológico, político, social, de cómo se está interpretando el análisis del contexto para lo turístico en los dos municipios. Puede darnos de pronto luces de si hay algún punto de comparación, si podemos pues llegar a rescatar algo en particular de uno del otro municipio. Entonces, sí esperamos pues de alguna manera contar con ese insumo para valorarlo acá en el grupo. ¿Listo? Sí, profe. Sí, listo, profe, una. Listo, oye, muy bien, muy bien. Entonces, retomando pues lo que es la construcción pues del planteamiento del problema, nombrábamos que pues el planteamiento del problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Esa idea de investigación que está relacionado con el turismo comunitario, con el turismo patrimonial, con las dificultades asociadas al personal relacionado con el turismo, con la falta de destinos turísticos o la poca diversificación, también que es uno de los temas que se plantearon. Em, entonces, lo que nos va a permitir el planteamiento del problema es, digamos, establecer con precisión cuál es cuáles son esos objetivos de la investigación, la pregunta, la justificación, la viabilidad del título, considerando que ya pues tenemos identificado ese problema de investigación, ¿sí? Ya un ejemplo pues claro es el que nos estaba comentando ahora Oscar, ¿sí? Entonces, pues para que todos estemos como en el mismo nivel de información y que afiancemos pues esa herramienta que es la estructuración del problema de la pregunta de investigación o como tal la consolidación del planteamiento del problema, iniciamos con la pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, pues como lo decíamos, se redacta a partir del problema central, especificando el fenómeno que se va a analizar, el lugar, el tiempo, es decir, incluyendo esos elementos que ya hemos venido trabajando, que identificamos en la construcción del problema de investigación, ¿cierto? Entonces, pues es importante mencionar que se deben establecer los límites temporales y espaciales, establecer con precisión las unidades o el caso o el escenario que se va a analizar, es decir, el turismo rural comunitario, la la inexistencia o la falta de pronto, la diversificación de destinos turísticos, la problemática de personal asociado al turismo. Bueno, eso es lo que debemos establecer con detalle a la hora de formular el problema de investigación. La pregunta de investigación, perdón, cuando con frecuencia las preguntas de investigación se plantean en términos del qué, el por qué, el cómo, ¿sí? El problema debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona un elemento con otro? Es decir, que cuanto más precisas sean las preguntas, más fácil es darle una respuesta a través del planteamiento del problema, a través de la construcción de los objetivos, del título, de todos estos elementos asociados a el planteamiento del problema. Em, Es importante tener en cuenta que las preguntas de investigación tienen algunos requisitos. Es importante mencionar, por ejemplo, que eh, no es una buena señal que desde que uno formula la pregunta ya se conozcan las respuestas, porque realmente no valdría la pena eh, pues comenzar a formular una propuesta de investigación. Si yo ya sé que el turismo comunitario es la estrategia que va a permitir el posicionamiento del turismo en cierta región, pues realmente su validación con la comunidad pues no sería
no sería necesaria. Entonces, debemos tener en cuenta que estas preguntas deben permitirnos plantear unos objetivos, plantear unas actividades, buscar unas estrategias que en el desarrollo de la investigación pues den los resultados que buscamos. Si bien pues los presumimos, los suponemos, lo importante es que se puedan validar y dar una respuesta a la pregunta de investigación. Que sean claras las preguntas, que se puedan responder con evidencia empírica, es decir, con los datos que observamos, con elementos tangibles, con mediciones que hagamos ya sea de la percepción de la comunidad en la que queremos influir o si queremos reconocer o validar mejor algún recorrido, alguna ruta, pues que sea algo tangible, ¿no? Esos son como algunos de los elementos asociados a las preguntas. Vamos a comenzar a ver entonces ejemplos. Aquí partimos de que tomamos un ejemplo relacionado pues con lo que normalmente se pueden presentar en un destino turístico, que es las experiencias turísticas de menor calidad, ¿sí? Entonces, estas experiencias turísticas de menor calidad pues tienen diferentes causas. Aquí van a notar que una de las causas que se tomó como parte pues de ese problema en el cual se quiere hacer énfasis es la deficiente competencia en idiomas extranjeros que tienen los prestadores turísticos. Entonces van a ver que en todos los ejemplos asociados con el planteamiento del problema, es decir, con el título, con los objetivos, con la justificación, se va a hacer especialmente énfasis a el tema de los idiomas extranjeros como el factor que está ocasionando que las experiencias turísticas sean de menor calidad. Sí, entonces una pregunta, un ejemplo de pregunta puede ser, ¿cómo influye el nivel de competencia en idiomas extranjeros de los prestadores de servicios turísticos en la calidad de la experiencia del visitante internacional? ¿Sí? ¿Consideran que es una pregunta que se puede responder rápidamente? Adelante, Stephanie. No iba a decir que sí, pero se me fue la mano. Ibas a decir que sí, es Que sí se puede responder. que sí se puede responder sin necesidad de hacer la investigación, se puede responder Sí, fácilmente. sí. ¿Cómo, cuál sería esa, eh, esa influencia? O digamos, ¿cómo sería la interpretación de la pregunta? ¿Cómo la respondería, Stephanie? ¿Cómo influye el nivel de competencia en idiomas extranjeros de los prestadores de servicios turísticos en la calidad de experiencia del visitante internacional? ¿Cómo influye? Mm, O partimos o verifiquemos la segunda. ¿Qué estrategias de capacitación en idiomas son más efectivas para mejorar la comunicación entre los prestadores de servicios turísticos y los visitantes internacionales en Risaralda? ¿Qué opina Jimmy? Profe, es que particularmente, por ejemplo, la primera pregunta, pues a mí me ha ocurrido, es porque nosotros ya hemos recibido visitantes internacionales y la verdad esa barrera del idioma y de nosotros no tener pues como esa competencia en ese nivel de lenguaje, pues, no permite que la experiencia sea muy buena para el turista internacional, ya que obviamente pues uno no puede obviamente expresar según el guión de turismo que tiene dentro de su ruta, pues lo que quiere expresar y pues porque no hay una muy buena comunicación. Entonces pues me ha ocurrido hace poco con unos turistas alemanes que
prácticamente la comunicación era por señas, porque no podíamos pues como hacer una comunicación muy adecuada. Entonces creo que esa es una pues como de las respuestas a esa primera pregunta. Y la estrategia de comunicación, yo creo que es al menos tener como la parte básica del inglés, porque es como el idioma universal para uno poderse comunicar con la mayoría de, pues, de turistas que al menos visitan nuestras zonas. Muy bien, sí, digamos, en este caso, el hecho de que estemos involucrados, inmersos ya en el mundo del turismo, pues nos da las herramientas para de alguna manera anticipar las respuestas a unas preguntas de investigación, pues que son ejemplo en un escenario en el que el aprendiz de guianza turística pues quiere realmente validar si la competencia en idiomas es un factor determinante para la calidad de la experiencia turística, ¿sí? Jimmy nos dice pues que sí es algo que personalmente le ha ocurrido, seguramente a alguien más le ha pasado. Sería importante pues ya a través del ejercicio de la investigación reconocer por parte del turista cuál es exactamente la percepción con respecto a esa limitante en el dominio del idioma. ¿Lograron de pronto obtener un feedback, una retroalimentación por parte de los alemanes, Jimmy? Sí, profe, y hemos estado trabajando con base a eso, como al guión que estamos manejando en cada una de las rutas, lo estamos transformando al tema del inglés, como para que pues uno como guía al menos tenga como la base de algunas palabras en inglés que pueda obviamente ayudarle como a la comunicación asertiva con el turista. Eso es lo que hemos estado como trabajando. Pero por parte, digamos, particularmente de estos dos o estos alemanes con los cuales, pues, digamos, se sintieron de pronto, no sé, defraudados o con esa necesidad de meterse, de inmiscuirse en los idiomas, ellos les hicieron alguna anotación, les dijeron a través de alguna reseña eh, cómo se han sentido, si esto, digamos, realmente limitó su sensación en la ruta o en lo que experimentaron en el turismo. Sí, profe, pues al menos ese día contábamos con que la esposa de uno de los alemanes sí hablaba, o sea, hablaba español. Entonces, eso nos ayudó mucho como a tener la comunicación con ellos, porque era aparte de la ruta que estábamos llevando, es una ruta de deportes extremos, entonces había que darles como un pequeño curso de manejo de equipos y pues nos tocaba hacerlo a través de ella y prácticamente algunas cosas con señas, porque ella de pronto a veces no transmitía tampoco como el nombre, cómo se utilizaba, cómo se movía, entonces los nombres de los equipos, entonces esa parte fue un poco compleja, pero ella nos ayudó al menos como a tener esa comunicación ese día. Y ahí es donde vimos pues que obviamente es primordial tener al menos un conocimiento básico del inglés y sobre lo que estamos trabajando en la ruta para uno poder tener como esa comunicación y eso es lo que nos, pues, porque aparte de los alemanes había uno que manejaba medio el inglés y el otro solo hablaba alemán. Entonces, a través de ella fue que logramos hacer pues como la comunicación. Sí, 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 ¿no? Y aparte que son países o personas pues que esperan que les hable uno directamente en su idioma. Eh, Sí, pueda profe, que y nos hemos dado cuenta es que la mayoría de los turistas que visitan nuestras zonas al menos hablan inglés. Pues así sí, vengan de Italia, de Francia, de Alemania, al menos tienen ya un conocimiento básico de inglés. Entonces creemos que obviamente que ese es como lo que tenemos que trabajar nosotros como guías, porque pues al menos teniendo un conocimiento básico del inglés, pues vamos a tener una comunicación más asertiva con todos esos turistas que nos visitan. claro, pero lo que quiero hacer referencia es a que ustedes pueden, digamos, dando un poco respuesta
a esta pregunta de investigación que se plantea aquí. ¿Qué estrategias de capacitación en idiomas son más efectivas para mejorar la comunicación entre los prestadores de servicios turísticos y los visitantes internacionales? Eh, los extranjeros que provienen de Alemania, Italia, Noruega, bueno, todos estos países europeos, casi la mayoría hablan inglés porque pues es casi como una obligación y lo saben, digamos, lo asumen. Pero el hecho de que alguien extranjero les hable en su idioma genera una experiencia incluso de mucho más valor y seguramente puede ser el caso en el tema turístico. Entonces, eh, pueden no solamente volcarse Se de genera, lleno al idioma inglés, se sí, genera más confianza confianza, se genera. sí, señor. Sí, eso es una recomendación. Personalmente lo experimenté y es digamos, cambio total el hecho de que uno pues maneje el idioma pues de esos países para poder interactuar, ¿sí? Entonces, pues, digamos, yendo más allá de las posibles estrategias que se generen, esa puede ser una opción. Entonces, volviendo acá a las preguntas de investigación, pues ustedes seguramente pueden responder algunas de ellas, pero la intención es que sea la investigación, que sea la validación que hagamos a través de la investigación la que nos permita dar respuesta a estas preguntas, ¿cierto? ¿Quién nos quiere compartir de pronto si han construido ya su pregunta de investigación? Oscar, ¿nos puedes compartir de pronto cuál fue la pregunta que ya se estructuró, la pregunta de investigación? O de pronto alguno de ustedes tiene ya la pregunta de investigación que nos la quiera. Se me ocurre algo con lo que hemos estado, pues nosotros, pues yo no la tengo todavía planteada, pero creo que esa puede ser nuestra pregunta de investigación. Pues lo que nosotros planteamos es la falta de personal calificado en la región pues para todo el tema de turismo. Entonces, ¿cómo influye esa falta de ese nivel de capacitación en las personas que manejan las rutas y que manejan el turismo en nuestro municipio para obviamente tener un correcto desarrollo del turismo y del turismo experiencial en el municipio? Pues puede ser como un planteamiento de nuestra Sí, exacto. pregunta. Por ahí es. Entonces, ya que se está haciendo un poco la idea, Jimmy, seguramente Andrea, también Estefanía están tratando de ver, bueno, cómo planteo mi pregunta. En este caso, vamos a ver qué qué errores comunes se cometen a la hora de plantear una pregunta y que debemos evitarlo, ¿sí? Pregunta demasiado general, por ejemplo, ¿cómo mejorar el turismo mediante los idiomas extranjeros? ¿Sí? Esta es una pregunta demasiado general, no tiene un contexto, no tiene de pronto el tema de la temporalidad del espacio, de la ubicación donde se quiere hacer validar esta situación. Otra pregunta que se puede responder con un sí o con un no. ¿Afecta la falta de idiomas extranjeros a la calidad turística? Pues ya hemos visto incluso de experiencia de uno de ustedes que sí que realmente la falta de idiomas extranjeros afecta a la calidad turística, entonces pues ya no tendríamos necesidad de hacer la investigación. Preguntas imposibles de responder. ¿Qué piensan todos los turistas del mundo sobre la capacitación en idiomas? Sí, es algo que ya pues se sale del contexto completo pues del alcance pues digamos de una investigación, ¿cierto?
Otra pregunta que utiliza términos vagos que no son medibles. ¿Cómo mejorar la comunicación para tener mejor turismo? ¿Sí? Entonces, pues hay una redundancia entre el mejorar y mejor que se debe evitar. Al máximo se debe ser, como decíamos, directos, claros, convincentes a la hora perdón, a la hora de generar em, las preguntas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Profe, Sí. ya estoy de nuevo. Vea. Mi pregunta sería entonces, ¿cómo impacta el turismo rural comunitario la conservación de los ecosistemas naturales de la vereda La Villada? Ese está bien planteado. Perfecto, sí. ¿Cómo impacta? No podemos responderla. Tenemos que hacer, digamos, desarrollar una serie de pasos en el proceso de investigación para verificar exactamente cómo impacta eso que pues pretendemos que sea la solución, ¿no? Y se acuerda que hablábamos que en este caso ustedes particularizaron en un elemento central que es la biodiversidad, ¿no? Profe, y tengo La otra conservación. Bueno, adelante, que me parece coméntanos. que está incluso hasta mejor. ¿De qué manera el turismo rural comunitario ha impactado la conservación de los ecosistemas naturales en la vereda La Villada? Ahí sí le adiciono durante el año 2024, porque se supone que vamos a hacer un comparativo, ¿no? Esa también está muy buena porque pues es un ejercicio puntual para el 2024, pues que puede tomar información y comparar lo que pasó en el 2024 con respecto a de pronto lo que está pasando este año y años anteriores. ¿Sí? Correcto, porque yo aquí analizando pues bien, se hace un planteamiento del problema y se le adiciona la pregunta. Sí, sí, así es. Hola, profe. Perfecto. ¿Alguien más de pronto que tenga ya algunos elementos relacionados con la pregunta? No, profe, aún no. Listo, pues ya nos vamos dando una idea de qué es y qué es, o mejor, de qué manera podemos plantear y qué elementos pues debemos evitar para incurrir en alguna situación que digamos, le disminuya valor a la pregunta. Listo. Tengamos en cuenta que una buena pregunta de investigación nos va a permitir construir de manera fácil el título del proyecto, los objetivos, hacer una buena justificación, porque pues vamos a tener con claridad el problema que vamos a investigar. Entonces, la pregunta de investigación es determinante para poder continuar con la construcción de los otros elementos y no haya una necesidad de retornar a valorar ciertos aspectos que de pronto ya nos van a de pronto perjudicar a la hora de determinar exactamente qué es lo que queremos investigar. Entonces, continuando con el planteamiento del problema, está el título del proyecto. El título del proyecto se formula con base en la pregunta de investigación. Entonces, es importante que además de las variables, es decir, este tema del turismo rural comunitario, la débil diversificación de destinos turísticos, la dificultad de los prestadores de servicios o la falta de personal calificado. Además de esos variables explícitas, esos aspectos
propios pues de la pregunta de investigación, también es necesario que aparezca el tiempo, es decir, dónde va a pasar, dónde se va a hacer, si es en una vereda, si es en un municipio. em, se involucren allí en el título y utilicemos específicamente los vocablos necesarios o las palabras suficientes para evitar ambigüedades, ¿sí? Incluir un verbo al inicio del título ayuda a que el alcance sea más claro y concreto. El verbo, pues en este caso, en sustantivo, en nominativo, ¿sí? En vez de que antes hablábamos, o en el objetivo vamos a hablar de caracterizar, aquí vamos a hablar es de caracterización, de identificación, de evaluación, ¿sí? Entonces, al incluir acciones es importante verificar que los verbos sean claros, medibles y alcanzables. Entonces, vuelvo y reitero, caracterización, simulación, estimación, evaluación. Pueden ser ejemplos, pero pues también se pueden construir títulos con otras condiciones que también nos permitan pues presentar lo que queremos hacer en el proyecto. Vamos a ver ahorita ejemplos. Como muy bien lo decía Verónica, el largo recomendado, la extensión del título, se espera que sea entre 12 y 18 palabras, ¿sí? Eh, Más extenso, pues como les decía, pues ya vamos a ver que podemos estar asociándolo con ya un párrafo. Seguramente va a tener ambigüedades si valoramos un título mayor a 18 palabras, menor de 12 o de 8 de pronto nos limita eh, el incluir elementos pues importantes que ubiquen al proyecto en una zona, en un tiempo. Entonces, pues 12, 18 es un buen número. ¿Cuál es el título de su proyecto, Oscar? ¿Cuáles han venido manejando? El título, profe, es Impacto del turismo rural comunitario sobre la conservación de ecosistemas naturales en la vereda La Villada durante el año 2024. Y usted me dijo, adiciónele el municipio. Sí, 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 importante, claro. Entonces yo ahí le coloqué entre paréntesis del municipio de Mistrato. Mistrato. Sí, sí, sí. O directamente Mistrato. Ah, listo. Sí, sí, sí. Y si lo nota, pues tiene todos los elementos. Es un título, pues que especialmente me gustaría preguntarle a Jimmy, a Camila, a los que no estuvieron, al escuchar ese título si es posible, nos lo pueda repetir otra vez, Oscar, de tal manera que ellos pues se convenzan que es algo que es claro, que es directo, que no tiene ambigüedades, que les permite entender qué es lo que se quiere hacer. Volvámoslo a nombrar otra vez. Impacto del turismo rural comunitario sobre la conservación de ecosistemas naturales en la vereda La Villada, Mistrató, durante el año 2024. ¿Qué opina Jimmy o Stephanie? Andrea, ¿lo comprenden? Profe, sí, ahí está claro lo que va a realizar, el tiempo, el lugar, el espacio, pues como las premisas para uno realizar eso. Y la diferencia, pues obviamente con el objetivo, pues es que ya el objetivo lleva un verbo específico que le va a ayudar a uno a ejecutar las acciones esa investigación que uno va a realizar. Yo creo que esa parte la tenemos clara, profe. Muy bien. ¿Qué opina, qué opina Stephanie? Profe, perdón, me perdí un poquito. ¿Me repiten la pregunta de investigación? Por favor. ¿Qué opina del título de la investigación que nos estaba compartiendo Oscar? ¿Me lo podría repetir, porfa?
Sí, claro, sí. Oscar, por favor. Impacto del turismo rural comunitario sobre la conservación de ecosistemas naturales en la vereda La Villada Místrato durante el año 2024. Me parece muy bien, está muy bien explicado y como que lo que quiere estudiar, aunque me parece que está un poquito largo, pero dice todo lo que se va a hacer, entonces me parece que en general está bien. ¿Cuántas palabras tiene el título, Oscar? Ya le digo, profe, incluso lo habíamos, da como 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Que quedaba rozando el límite. Sí, no, está bien allí. Verónica, ¿le gusta el título de su proyecto? Sí, perfecto. Sí. No le adiciona ni le agrega nada. Pues es que adicionarle ya no se puede. Listo, no, muy bien, muy bien. No, pues es que Andrea, ¿qué opina? ¿Cómo es ese título de ese proyecto? Profe, me parece perfecto porque dice el impacto del, del proyecto de ellos. Sí, sí, sí. Sí, además del impacto es que establece con claridad pues el vínculo que tiene el turismo con un aspecto particular de la vereda de la Villada. Sí, entonces eso Sí, señor. pues, lo que va a posibilitar es que eh, por un lado pues los objetivos también sean concretos, las actividades no sean tantas, ¿sí? No se vaya a llenar en un proyecto de actividades, sino van a ser actividades muy puntuales que van a permitir pues, concluir luego de esa implementación del proyecto, si realmente hay un impacto de ese turismo sobre la conservación en la villada. Entonces, pues de esa manera es un buen ejemplo pues de lo que buscamos a la hora de construir el título en nuestra investigación. Listo, muy bien, Oscar y Verónica. En este caso, vamos a ver ejemplos. Seguimos haciendo énfasis en el tema de los idiomas extranjeros como un factor que puede limitar la, mm, la calidad digamos, de la guianza turística, ¿sí? Entonces, un título, y pues se presentan varios opciones de títulos descriptivos, título específico, título, em, vamos a ver, creativo, con enfoque formativo. Vamos a ver, pues, digamos, va a depender también del estilo de cada uno de ustedes como investigadores, pero pues especialmente se propone que se haga uso del título descriptivo o específico, que son los que encierran lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el título descriptivo, análisis de la relación entre capacitación en idiomas extranjeros y calidad de la experiencia turística en Risaralda. Profe, Sí, adelante. ¿me escucha? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a nosotros de pronto que nos facilitó hacer lo del título del proyecto y como para que de pronto los compañeros lo tengan un poquito en cuenta. Usted por ahí dentro de las evidencias o los ejercicios que nos puso a hacer, había uno que decía, de manera individual, redacte su idea de investigación o con un problema de investigación. Tengan en Sí. cuenta los elementos para la construcción del problema. Entonces nos decía, defina el problema. Yo lo hice así, inicialmente era impacto del turismo rural comunitario en la conservación ambiental, así era. Sí. Pero entonces yo me acuerdo que usted en una
clase, habían en unas diapositivas decía cómo debe ser la definición correcta y cuál es la incorrecta. La Así que es, acabé de leer era la incorrecta. Entonces ya había que adicionarle otras cosas para que quedara correcta. Entonces quedó como las leí. Y ahí nos decía cuál es la variable, cuál es el calificativo, cuál es el lugar y cuál es el tiempo, porque deben haber esas cuatro partes, ¿cierto? criterios, sí. Como Así es. esas cuatro divisiones. La variable, ¿cuál sería? Yo no sé pues si está bien, es la conservación de los ecosistemas naturales. El calificativo, el nivel de impacto. El lugar, la vereda, la villada y el tiempo, el año 2024. Así fue que yo lo fui estructurando porque inicialmente esa era una de las actividades que había junto con el mapa mental. Exactamente, muy bien. E incluso le complementaría que la variable sería el impacto del turismo comunitario en la conservación de... La conservación de los ecosistemas naturales. Sí, 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 sí. Digamos, hay que tener en cuenta que es ese turismo comunitario el que queremos valorar para determinar si es una alternativa en el marco de eso que busca la vereda, que es la conservación. Sí, eso creo que es un elemento que puede llegar a distinguir la vereda o que de pronto la ha venido distinguiendo y están verificando que si ese turismo comunitario es una alternativa para sí promover el turismo, pero sin riesgo de limitar la conservación. Sí, es un poco lo que van a encontrar seguro si se da un desarrollo, pues, digamos, un desarrollo del proyecto, ¿sí? Porque pues, la invitación es esa, lo que ustedes planteen, si bien en este caso es con un objetivo formativo, pues ojalá que lo puedan llevar a algo tangible, que lo puedan implementar, lo puedan obtener esos resultados pues para beneficio de su comunidad, ¿no? De su entorno. Esa es la invitación también. Pero muy bien, sí, todo, si lo notan, pues está concatenado. Todo lo que hemos visto pues, en el desarrollo de la competencia, digamos, es una suma de elementos para llegar aquí al planteamiento del problema con todas las bases que permitan pues una construcción orientada a lo que se busca en cada contexto. Entonces, volviendo pues a los ejemplos de los títulos, otro de los títulos descriptivos es, por ejemplo, el diagnóstico de necesidades de capacitación en idiomas extranjeros para el sector turístico risaraldense, ¿sí? Entonces, esa puede ser otra de las opciones, en este caso pensando en el problema central que ya habíamos comentado, que es la disminución de la calidad de la guía turística por este factor de los idiomas. Otro título puede ser el dominio del inglés y alemán, un título específico, dominio del inglés y alemán en guías turísticos, un factor determinante en la experiencia del visitante europeo, ¿sí? Que le cae en este caso a Jimmy la experiencia que nos comentaba, ¿sí? Entonces, pues el que conozcamos o el que reconozcamos estas opciones de título, pues los va a llevar a ustedes a que planteen en el estilo que ustedes consideren que es el que se acerca más a lo que quieren, pues un título de su proyecto de investigación. Otros títulos, y en este caso título con enfoque formativo, metodologías innovadoras para el desarrollo de competencias comunicativas en idiomas extranjeros en el personal de servicios turísticos. Si lo notan, pues es un título mucho más desarrollado, complejo, que quizás hay que leer varias veces como para determinar pues qué quiere decir el tema de las competencias comunicativas, bueno, un título como más complejo, ¿no? Y el título creativo, que también es muy válido, palabras que abren puertas, el poder transformador de los idiomas en la experiencia turística. Entonces, esta también puede ser una opción que pueda alguno
de los grupos considerar. ¿Listo? Hasta allí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Bien, Bien, profe. preguntas, Bien, profe. dudas, ¿sí? La invitación es a que ojalá puedan tomársela o avanzar con la tarea, de tal manera que pues en nuestra próxima sesión lo que hagamos es revisar ya la construcción de lo insumo, ¿sí? Que se facilite pues esa retroalimentación y en las 2 o 3 sesiones que nos quedan de la competencia pues se facilite digamos, el finalizar la competencia. Aprovecho para preguntarles, muchachos, ¿qué opinan con respecto a esa posibilidad de generar una nueva sesión presencial en la que ustedes puedan presentar pues sus proyectos? ¿Sí? Una especie de escenario donde estemos pues todos y podamos ver lo que ustedes construyeron en la competencia con cada uno de sus proyectos. Podamos de pronto contar con la participación de algunos de los otros instructores, Germán, Jennifer, y que pues ellos puedan incluso darles elementos para ¿por qué no seguir confiando en que esa es una opción de proyecto que puedan implementar? Profe, no meta ahí a Rafael, por favor. ¿Cómo así? ¿Les da, Por les da, favor. les da palo o qué? Creo que no tiene paciencia. Ah, no. Ok, sí. Pues en este caso la valoración sí va a requerir que, como es un aprendizaje, digamos, por más que ustedes eh, vayan a socializar, sigue siendo aprendizaje, porque pues eh, va a requerir que nosotros como instructores, pues complementemos lo que ustedes puedan decir. Entonces, sí, sí, la idea es que sea en aras de una co-construcción, que podemos decir, una cooperación, pero no una evaluación que los lleve a ustedes a de pronto pensar en que van a tener una falla en el desempeño en la competencia. Entonces, ¿qué opinan de la propuesta para poderla madurar con Germán, especialmente con los otros profes? No, está buena, profe, es un reto. De hecho, estamos aquí es para aprender y para... Todos No, los días es un nuevo claro, aprendizaje. es que podemos estar en un error, pero no lo vemos y otras personas ayudan a que salgamos de ese error. Ok, listo. Entonces, pues voy a compartirlo con Germán, de tal manera que pues precisemos cuándo podría ser y ya les informaré la próxima sesión si se da para pues hacerlo presencial, que me parece que es mucho más cercano a reconocer pues el trabajo de ustedes, ¿cierto? Que de pronto hacerlo pues a través de un video o de una conferencia como en la que estamos. Entonces ya les estaré informando. Bueno, muchachos, con respecto a los objetivos, entonces continuamos en que pues es una seguidilla de lo que venimos construyendo. En este caso se transforma la pregunta de investigación en el título general, en el objetivo general, perdón, o también podemos decir que el título se transforma en el objetivo general, ¿cierto? Cambiando la redacción de manera interrogativa por un enunciado que empiece por un verbo. Tanto el objetivo general como los específicos empiezan con un verbo en infinitivo que se espera que sea claro, medible, eh, alcanzable, que sea, eh, pues digamos, mm, relacionado pues con lo que se quiere hacer. Es posible utilizar verbos como caracterizar, estimar, evaluar, identificar, ¿sí? Que esto es importante pues tenerlo presente. Se requiere redactar un solo objetivo general que sea amplio. Esto
que debe abarcar pues todas las variables o indicadores o el fenómeno a investigar. Por eso decíamos que el objetivo general pues es el que manda pues de alguna manera la ruta dentro de la construcción del proyecto, ¿sí? Es el más importante, es el que nos va a permitir pues organizar totalmente la investigación. Los tres objetivos específicos, o pueden ser dos, ¿sí? No es una camisa de fuerza decir que sean tres, pueden ser dos, pero sí tiene que estar entre dos y tres. Eh, digamos, desglosan el objetivo general y permiten cubrirlo completamente de manera secuencial. Es decir, que un objetivo específico eh, pues está relacionado con lo que se quiere hacer dentro del qué, del proyecto de investigación, ¿cierto? ¿Preguntas con respecto a los objetivos, muchachos? No, profe. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos organizar los objetivos. Bueno, es importante evitar a la hora de la construcción de los objetivos eh, que se que confundir los objetivos con métodos o aplicación de técnicas. ¿Sí? Por ejemplo, diseñar una encuesta es parte de un método, es parte de una actividad y no es el objetivo de la investigación. ¿Sí? Entonces, diseñar o implementar una encuesta es lo que debemos, digamos, evitar, ¿cierto? Los objetivos demasiado amplios o generalizados también debemos evitarlos, que sean contradictorios, ¿sí? Plantear objetivos por encima de las expectativas es algo también que se debe evitar. No debemos justificar los objetivos. ¿Qué significa justificar los objetivos? ¿Quién nos puede compartir un ejemplo de qué considera que es cuando decimos justificar los objetivos? ¿Qué comprenden cuando decimos justificar los objetivos? Pero bueno, es como darle una respuesta o una solución antes de plantear el objetivo como tal. Exactamente, o incluso planteando el objetivo, en el mismo objetivo plantear la solución. Entonces, de pronto decir, determinar los factores que influencian la, o mejor, identificar los factores que influencian la toma de decisiones en la guía turística para mejorar la experiencia del turista. Sí, allí estamos, con ese para mejorar la experiencia del turista, allí estamos justificando el objetivo, ¿sí? Entonces es lo que debemos evitar. Por ejemplo, el objetivo general, siguiendo con los ejemplos que estamos dando, puede ser determinar la influencia de la capacitación especializada en idiomas extranjeros del personal turístico sobre la calidad de la experiencia del visitante internacional en Risaralda. ¿Sí? Este puede ser un objetivo general. Oscar ya avanzó o Verónica ya avanzaron con el objetivo general. Sí, sí, señor. No lo pueden compartir, a ver cómo les quedó.
Analizar el impacto del turismo rural comunitario sobre la conservación de ecosistemas naturales en la vereda La Villada, en el municipio de Mistrató durante el año 2024. Muy bien, ¿qué opinan, compañeros, con respecto al objetivo general que nos comparte Verónica y Oscar? ¿Cómo lo ven? Analizar el impacto. Nuevamente, Verónica, porfa. Analizar el impacto del turismo rural comunitario sobre la conservación de los ecosistemas naturales en la vereda La Villada, Mistrató, durante el año 2024. Muy bien, entonces, si lo Sí, está notan, bien. Se está bien, relaciona con ¿no, el Stephanie? título. Sí, se Sí, con el relaciona con lo título, que quiere investigar, que es exactamente como con el la eje pregunta. central. Muy bien, sí. Las variantes seguramente las vamos a comenzar a ver en los objetivos específicos. A ver cómo plantean, pues, esos elementos que van a permitir, em, digamos, cumplir el objetivo general. Ese es el reto ahora. Vamos a mirar. Entonces, determinar la influencia de la capacitación especializada en idiomas extranjeros del personal, del personal turístico sobre la calidad de la experiencia del visitante internacional. Los objetivos específicos pueden ser determinar las necesidades específicas de capacitación lingüística según los diferentes segmentos del sector turístico, analizar la relación entre el nivel de competencia en idiomas extranjeros de los prestadores de servicios turísticos y la satisfacción del turista, diseñar estrategias de capacitación en idiomas extranjeros adaptadas a las necesidades del sector turístico para mejorar la calidad de la experiencia del visitante. Otras opciones, ¿sí? Evaluar el nivel de competencia en idiomas extranjeros de los prestadores de servicios turísticos en Risaralda, determinar las necesidades específicas de capacitación lingüística entre los prestadores de servicios turísticos, diseñar estrategias de capacitación en idiomas extranjeros adaptadas a las necesidades del sector, ¿sí? ¿Cómo notan esos objetivos específicos? ¿Están engranados con el objetivo general, consideran? ¿Pueden permitir dar respuesta Sí, al objetivo general? sí, ¿Cierto? sí, claro. Entonces esa es la intención, que podamos siempre estar pensando en el objetivo general, en eso que nos va a permitir eh, lograr el objetivo general, establecer algunas actividades, sí, pero pues que vayan a favor del objetivo general. ¿Qué opina Jimmy? ¿Cómo los ve? Profe, pues cuando uno habla obviamente de objetivos específicos es que le ayuden a uno, como usted dijo ahorita, en un engranaje para dar solución y terminar como desarrollar esa idea que uno está planteando dentro del objetivo general. Entonces a mí me parece que sí, ahí se está evaluando, se está analizando y se está determinando y se está diseñando un plan para poder llegar a ese objetivo general según esos específicos que tenemos ahí planteados. Así es. Entonces, si lo notan aquí en la plantilla, debemos establecer el objetivo general, que pues ya como lo ha venido compartiendo el grupo de Oscar, pues está bastante avanzado. Entonces, ahora que planteen los objetivos específicos, ¿ya plantearon, Oscar o Verónica? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Objetivos específicos ya han planteado? ¿Ya tienen planteados alguno o algunos? Sí, profe, vea. El primero sería
Caracterizar las prácticas de turismo rural comunitario desarrolladas en la vereda durante el 2024. Muy bien, sí. Ese Proponer estuvo. recomendaciones para fortalecer la sostenibilidad turística en la zona. Identificar los cambios positivos y negativos generados por estas actividades en los ecosistemas locales. Yo tenía otro más Ok. que es reconocer las percepciones de la comunidad frente al turismo rural comunitario y la conservación. Listo. El primero está totalmente pues, ligado a... Vamos a hacer una comparación entre el primero y el cuarto. Sí, el primero pues está totalmente ligado. ¿Puedes volverlo a leer el primero? Caracterizar las prácticas de turismo rural comunitario desarrolladas en la vereda durante el 2024. Entonces ese está muy bien, caracterizar las prácticas desarrolladas asociadas pues al turismo rural comunitario, ¿sí? Entonces a ese objetivo se le deben establecer una actividad o dos que permita, o sea, ¿cómo ustedes van a lograr esa caracterización? A través de la observación, a través de pronto de una encuesta a los prestadores de Por turismo ejemplo, eh, levantar información, diseñar entrevistas o encuestas breves para preguntar qué tipo de actividades ofrecen, qué recursos Exactamente, sí. naturales o culturales se usan allí, con qué frecuencia se reciben los visitantes y de dónde vienen. Pues eso sería más o menos, o la observación directa. Sí, muy bien. Tengan en cuenta que incluso seguro va a ser parte de ese marco teórico. Ustedes hablan ahí de unas prácticas asociadas al turismo rural comunitario, entonces ese marco teórico les va a permitir diferenciar cuáles son exactamente esas prácticas, ¿sí? Y tener como el referente que les indique si metodológicamente las prácticas se diferencian, son compatibles, bueno, de tal manera que la construcción de la actividad pues se les facilite, ¿sí? Con respecto al cuarto objetivo, ¿lo puedes leer, por favor? El cuarto objetivo. Proponer recomendaciones para fortalecer la sostenibilidad turística en la zona. No No, sé si está bien planteado, profe, o hay que volver a colocarle en la vereda La Villada o así, porque realmente está especificado en el general dónde se va a realizar. sí, 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 no, no es necesario para todos los objetivos específicos eh, volver a determinar la vereda, ¿no? Puede hacerlo en alguno de ellos o no necesariamente. Pero había escuchado otro que me llamó la atención porque suena más como una actividad, como algo de recoger las percepciones. Sí, señor. Reconocer las percepciones de la comunidad frente al turismo rural comunitario y la conservación. Exactamente. Este suena un poco más como 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 una la actividad. actividad, como una actividad, sí, voy a reconocer las percepciones, voy a, digamos, como a identificar la percepción. Si bien no está nombrando aún el instrumento, sí está pues generando como una acción, ¿sí? Antes A aquí la voy a diferencia. resaltar como para modificarlo entonces. Sí, sí, sí. Y pues la invitación es a que de esos cuatro o cinco que puedan llegar a tener, identifiquen dos o tres máximo para que pues se pueda delimitar más fácilmente las actividades y ya pues lo que van a desarrollar como parte pues del planteamiento del problema. Ah, perfecto, profe. Listo. Listo, entonces
Eso con respecto a los objetivos específicos, ¿qué errores comunes se cometen a la hora de construir los objetivos que pues también debemos evitar? Objetivos demasiado amplios o generales que carecen de profundidad investigativa, por ejemplo, mejorar la situación del turismo a través de los idiomas, ¿sí? Es algo pues que es demasiado amplio, demasiado general. Confundir objetivos con actividades, realizar entrevistas a turistas extranjeros sobre barreras lingüísticas, ¿sí? Esta es una actividad. En vez de digamos, si queremos hacer énfasis en este tema del reconocimiento de, de la opinión, de la percepción, pues debemos ajustar la redacción buscando más bien el propósito, ¿sí? Entonces, identificar los factores em, que limitan la comunicación con los extranjeros, ¿sí? Ya suena un objetivo pues más relacionado o asociado con esas barreras. Objetivos demasiado ambiciosos, poco realistas, perdón, o que generan expectativas irreales, como resolver completamente el problema de comunicación en todos los destinos turísticos con la capacitación en idiomas extranjeros. Si es algo muy ambicioso, es algo que pues de una va a tener observaciones porque pues carece de objetividad y ya pues es demasiado irreal, ¿cierto? Otros elementos es eh, algunos objetivos que son pretenciosos o que carecen de contexto, como por ejemplo implementar programas de capacitación en 12 idiomas extranjeros para todo el personal turístico de la región, ¿sí? Entonces son objetivos que pues digamos suenan llamativos, pero pues si uno los analiza en la lógica de un contexto global o aquí nacional, pues terminan siendo muy difíciles de lograr, ¿sí? Es decir, pretenciosos. Diseñar un programa de capacitación para mejorar la atención y experiencia en torno a la guía turística en Risaralda. Sí, esto es más una justificación. Entonces, diseñar un programa de capacitación para mejorar la atención y experiencia en torno a la guianza, estamos ahí justificando el objetivo. Le estamos dando un argumento a ese objetivo, ¿sí? ¿Estamos claros con respecto a la construcción de los objetivos, chicos? Sí, señor. ¿Dudas, preguntas? No, hasta el No. momento no. Listo. Entonces, otro de los elementos que hace parte del planteamiento del problema es la justificación. Entonces, la justificación se centra en el problema central. Se deben incluir las razones que motivan la realización de la investigación. Resolver algunas preguntas como el por qué es importante, cuáles son los beneficios o impactos de la investigación, para qué se investiga, ¿sí? Se deben apoyar en referencias que permitan sustentar y argumentar el por qué se debe desarrollar la investigación. Entonces, pues volviendo al ejemplo del turismo rural comunitario, debemos identificar, Oscar, cuáles son esos referentes, cuáles son esas personas o esas instituciones que hablan o que, digamos, guían la implementación, el reconocimiento de una zona, o mejor, el reconocimiento del turismo comunitario como alternativa turística para un contexto como el de la vereda La Villada, ¿sí? Entonces debemos buscar referentes que nos permitan sustentar eso que queremos hacer. Entonces, aquí van a ser importantes eso que veíamos al comienzo de la competencia, las bases de datos, la búsqueda de información bibliográfica, ¿sí? Este es un ejercicio que está previsto para que lo hagamos la próxima sesión, el de la identificación o búsqueda de referencias bibliográficas, para que lo tengan presente.
La extensión es de entre 4 o 5 párrafos máximo, incluso pueden ser 3. Y debe estar, como vuelvo a lo reitero, centrada en el problema crítico, ¿sí? En este caso, el problema crítico, pues, considerando el ejemplo de Oscar y Verónica, es la implementación o el impacto mejor del turismo rural comunitario en la conservación, ¿sí? Entonces, sobre eso es que debe basarse la justificación. Decir exactamente cuáles son, pues, digamos, las consideraciones que a nivel mundial, a nivel regional, ha tenido el turismo rural comunitario y por qué se presenta como una alternativa en este caso, ¿sí? ¿Por qué se quiere valorar el impacto? Se deben tener en cuenta las normas APA. Este tema de las normas APA también lo vamos a trabajar la próxima sesión para que lo tengan presente. ¿Cuáles son nuestros criterios para la construcción de la justificación? Entonces tenemos que establecer qué tan conveniente es la investigación, para qué sirve, cuál es la trascendencia para la sociedad, quiénes se benefician de los resultados de la investigación, de qué modo ayuda a resolver alguna problemática real. Debemos siempre tener, digamos, como presente que se busca dar respuesta a estas preguntas. No específicamente poner la pregunta y responderla, sino que implícitamente estemos de alguna manera teniendo en cuenta algunos de estos criterios o todos, ¿sí? Se llenará algún vacío de conocimiento, se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pues se va a hacer énfasis especialmente en el impacto de una alternativa turística sobre un factor que, que es importante para la región, para la vereda. Entonces ahí se va a llenar de alguna manera un vacío de conocimiento. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Esto también puede ser algo que se puede valorar aquí. Entonces, continuando con el ejemplo que veíamos de la importancia de los idiomas extranjeros en la calidad de la guianza del turismo, pues hacemos acá un recorrido por cuál es el valor o em, qué representa la guianza turística a nivel mundial, ¿sí? ¿Cuál es la contribución? Entonces se parte de lo global a lo local, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del turismo rural comunitario, pues se parte globalmente cuál es el impacto del turismo rural comunitario a nivel mundial, y de ahí para allá pues bajarlo a la región, a Colombia o directamente a Risaralda, así como se está haciendo aquí en este ejemplo. Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo internacional generó 1.3 billones de dólares en 2022. Sin embargo, la calidad de la experiencia turística está condicionada por múltiples factores, entre los cuales la comunicación efectiva juega un papel fundamental, ¿sí? Esos son, digamos, planteamientos o aseveraciones que ya han hecho pues muchos autores, muchas organizaciones, y pues la idea es que se plantea aquí en la justificación. No solamente nosotros consideramos que es eso, sino que ya muchos lo han planteado y lo han documentado. Entonces, por ejemplo, la barrera idiomática constituye uno de los principales obstáculos para la satisfacción del turista internacional. Aquí ya nombramos un estudio realizado por Alonso Almeida, señala que el 78% de los turistas internacionales considera la comunicación efectiva como un factor muy importante o extremadamente importante para evaluar positivamente su experiencia de viaje. Sí, entonces, si lo notan, pues aquí es ya un referente de esos referentes, pues que em, les comparto, pues que sería muy bueno que ustedes pudiesen identificar, ¿sí? Mm, Esta realidad se vuelve aún más relevante al considerar que según los datos
del barómetro de viajes internacionales, aproximadamente el 65% de los viajeros experimenta algún tipo de dificultad comunicativa durante sus viajes internacionales, ¿sí? Entonces, si lo notan, pues se toman un sinnúmero o varios, mejor, varios referentes, varias personas, varias instituciones que también han visto en el tema de la barrera idiomática un factor que influencia de manera determinante la experiencia turística, ¿sí? Entonces, la idea es que para cada uno de sus temas, de sus variables, de sus problemas, puedan hacer una pues, investigación, una averiguación que busque eso, que permita ubicarlos en qué está pensando o cómo se está planteando la misma situación en otros contextos parecidos al en el que ustedes quieren investigar, ¿sí? Entonces aquí se colocan las referencias bibliográficas, ¿sí? Esto es en normatividad APA. La normatividad APA, pues ya la vamos a ver un momento a qué hace referencia, pero lo que nos permite es de manera, digamos, uniforme, presentar la, la, digamos, las referencias que utilizamos en nuestras investigaciones, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna inquietud? ¿Hasta aquí, muchachos? No, profe. No, profe. ¿Cómo? Todo está bien, profe. Hasta Listo. aquí bien. Entonces, pues para que finalicemos la sesión compartiendo pues a qué hace referencia la normatividad APA. Las normas APA son un conjunto de estándares con el fin de darle uniformidad a las presentaciones de trabajos académicos escritos, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de investigación. APA traduce American Psychological Association, ¿sí? Entonces lo que permite es que tener un rigor académico en el trabajo, de manera organizada, estructurada. También pues que evitemos al máximo el plagio, ¿sí? Reconozcamos lo que otras personas hacen y documentan y publican. Em, que haya una claridad, una coherencia. Al seguir las normas APA, nuestros documentos presentarán un formato uniforme y fácil de leer. Entonces, pues esto permite la comprensión por parte de todos. ¿Sí? Bueno, muchachos, yo creo que me gustaría que cada uno de las duplas o como estén trabajando logre, digamos, verificar si es necesario retomar esta sesión y aplique, implementen ya en el formato, en la plantilla y con su proyecto, con su problema de investigación, los elementos del planteamiento del problema hasta la justificación, de tal manera que los podamos revisar y valorar la próxima sesión. ¿Sí? Entonces, si les parece, para pues poder tener como un primer entregable, una primera versión del trabajo, eh, los invito a que para la próxima sesión traigan pues el diligenciamiento de esta plantilla hasta la justificación. Ya lo que es el tema de enfoque de investigación, el nivel, el tipo, pues lo vemos la próxima sesión y de tal manera que sigamos en la construcción del tema. ¿Sí? Entonces, que puedan llegar hasta justificación sería ideal, ¿cierto? Y es lo que vamos a evaluar la próxima sesión, en 8 días.
¿Les parece, chicos? Súper, profe, súper bien. Sí, profe. de una. Profe. Listo, muchachos. Entonces, por el momento, pues voy a parar aquí la grabación para que ya